gracia de abordar la palabra de Dios según su querer. Que sea Él el que nos inspire. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya ha pasado como un mes largo desde que veíamos si convenía o no suspender esto. Tomamos la decisión de suspender el curso, pero de ir enviando algún material. Algo se consiguió en medio de dificultades grandes de comunicación porque la señal allí era muy inestable, ¿cierto? Entonces se mandó más bien poco material, pues suponiendo lo que se pudo haber mandado. Ahí tengo otro recogido para reorganizar y ahí vemos cómo lo vamos compartiendo. Y hoy quise, antes de empezar esta charla, entregarles un resumen de lo que hemos visto. Les llegó hace muy poco, probablemente no se ha leído, se puede leer después de la charla de ahora, pero que es bueno mantener el hilo conductor, que después de un mes largo se van olvidando muchas cosas y se va perdiendo como el hilo. De todas maneras, vamos a continuar de donde veníamos. Lo último que habíamos visto es que ya se estaba poniendo difícil la situación para Jesús y los discípulos, porque ya habían tomado la decisión de matarlo prácticamente y ya estaban haciéndole mala propaganda, tanto que los parientes vinieron a recogerlo, considerando que se estaba deschavetando Jesús, ¿cierto? Y vino gente desde Jerusalén, es decir, maestros de la ley de alta alcurnia, y vinieron a acusarlo diciéndole que él estaba actuando con el poder de Satanás. O sea, se ve que cuando se unieron los fariseos con los herodianos para tratar de acabar a Jesús, lo pusieron por obra y lo difamaron ante familiares, ante amigos, ante las autoridades, tanto que se les presentó ese problema. Y entonces ya Jesús empieza a actuar un poco clandestinamente. Define cuál es su familia. Su familia realmente son aquellos que escuchan la palabra y la ponen por obra y empieza a enseñar de una manera diversificada a la multitud de una manera y a los discípulos en privado de otra. Y ahí vamos viendo la función que va teniendo las parábolas, para que aquel que tenga oídos para oír, oiga y entienda. El que no tiene oídos para oír no va a entender el sentido de la parábola. Entonces, a los discípulos se les va explicando de una manera particular. Y luego vemos a Jesús actuando en favor de la vida. Hay un viaje que hacen en barca los discípulos con una tormenta fuerte, con un viento fuerte, están que se hunden, Jesús durmiendo, y viene la pregunta, ¿no te importa que perezcamos? Y entonces Jesús les hace ver, cierto, que Él tiene poder sobre los conflictos que están teniendo, sobre la tormenta que se les está viniendo encima, porque esa tormenta representa toda la situación en la que están los discípulos con el ambiente de persecución creciente que ya llegó hasta las altas esferas de los maestros de la ley y de los sacerdotes. Entonces, todo eso está representado ahí en esa tormenta. Luego irá al extranjero y en el extranjero va a curar a un hombre que está poseído de un mal espíritu. Y recordamos que es un caso muy distinto al caso de la sinagoga,
En la sinagoga es un mal espíritu, pero en un ambiente religioso. Aquí es en el ambiente civil, en el ambiente de las naciones. Y dice claramente que el mal espíritu se llama legión. Y legión es un lenguaje militar, ¿cierto? Y la legión está al servicio de la economía y la política también al servicio de la economía. Y la economía está representada en unos cerdos. Y Jesús humaniza la vida de este hombre, ¿cierto? Pero los cerdos terminan sacrificados. Y con eso se quiere decir, para humanizar la vida en los pueblos es necesario que se hagan grandes sacrificios económicos. Si los que tienen los grandes capitales, los grandes negocios, la gran industria, no sacrifica algo de sus ganancias para humanizar la vida, eso no se va a lograr. Y allí a Jesús le dijeron que se fuera. Cuando vieron en una balanza que el hombre estaba bien, sentado en su sano juicio, bien vestido, y los cerdos muertos, le dijeron, váyase. Preferían ver a los cerdos bien, aunque la gente siguiera como estaba el hombre antes de que pasara Jesús, viviendo con grillos, viviendo entre los muertos en los sepulcros. Y la última que vimos es que, bueno, primero dijimos a los discípulos con miedo, luego a este hombre extranjero que representa a todas las naciones dominadas por un mal espíritu, el espíritu del negocio, del comercio, del beneficio personal, aún sacrificando a los que sean, cosas que conocemos bastante en nuestros pueblos. ¿Verdad? Y lo tercero es una curación doble a dos mujeres, que lo llama el jefe de la sinagoga. Es decir, las sinagogas y los jefes de las sinagogas están persiguiendo a Jesús, pero aquí llega un hombre con una actitud distinta que se arrodilla ante Jesús. Y a Jesús no le importa que él sea jefe de una sinagoga. A él lo que le importa es que tiene una hija enferma a punto de morir. Entonces acoge a él, ¿cierto? Va a curarle su enfermedad, se atraviesa una mujer anciana con una hemorragia de 12 años, ¿cierto? Y entonces atiende a esta mujer que a ver, por la parte de atrás, de una forma clandestina se le acercó porque ella tenía mucho miedo porque tenía una hemorragia y eso la hacía impura. Y si se dan cuenta que una mujer con una hemorragia de 12 años se está acercando, la mataban a piedra porque era un peligro de salud pública. Y entonces Jesús vio, se dio cuenta, la curó, de tu fe te ha salvado, y luego va y resucita a la niña. Y eso nos muestra también que Jesús está en favor de la vida de los discípulos, de los extranjeros, de los que lo están persiguiendo, ¿cierto? Del jefe de la sinagoga, que representa también una institución que lo está persiguiendo, pero este hombre llegó con una actitud nueva, del pueblo de Israel representado en la mujer anciana, ¿cierto? Una mujer que nos dicen que ha gastado todo su capital y todo en médicos y no ha podido nada. Es la historia de Israel, que no ha conseguido por siglos y siglos, no ha conseguido su libertad, esa bendición para la cual fue elegido. Y entonces le está diciendo, no le tenga miedo Israel de acercarse a Jesús, que de Jesús habrá vida para ustedes. Y la niña, que representa también una iglesia que apenas está naciendo, ¿cierto? Y ya está siendo perseguida. O sea, una niña de 12 años. Entonces, de una manera muy figurativa, todos estos milagros representan que el Señor vino a traer vida donde está reinando la muerte. Y ahí terminamos, ¿cierto? Y en el resumen que ya les mandé escrito, ya ustedes pueden recordar el hilo conductor de lo que han sido estas charlas para que no estemos perdidos de ahora en adelante. Vamos a empezar ahora una sesión que yo creo que nos puede llevar más o menos unas 4 reuniones, ¿cierto? Y es el pan que alcanza para la multitud. Vamos a darnos cuenta que en los capítulos 6, 7 y 8 nos van a hablar mucho por todos los lados del pan, del alimento. Ya había comenzado con un indicio. Cuando él resucitó a la niña, a la hija de Jairo, ¿cierto? Talita Cumi se levantó y dijo, denle de comer, ¿cierto? Y ahí terminó ese texto, denle de comer.
Y luego nos dice, y vamos a meternos ya en el texto directamente, vamos a leer Marcos y vamos al capítulo 6 de Marcos. Lo que vamos a ver en estos próximos jueves van a ser los capítulos 6, 7 y prácticamente todo el 8 también, 6, 7 y 8. Entonces nos ubicamos en Marcos capítulo 6. Dice así, salió de allí, ya recordamos dónde estaba, ¿cierto? La muchacha se levantó al instante, la hija del jefe de la sinagoga, se puso a andar, tenía 12 años, quedaron fuera de sí, llenos de temor. Y él les insistió mucho que nadie lo supiera y que le dieran de comer a la niña. Entonces de ahí se va y fue a su tierra, a su patria, a su pueblo, a Nazaret. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía, ¿de dónde viene esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Entonces miremos lo que está ocurriendo. Los parientes ya en alguna ocasión habían ido a buscarlo para llevárselo porque les había llegado noticia de que comía con pecadores, de que había tocado leprosos, de que recibió a un publicano en su grupo, que está haciendo cosas el sábado que no son permitidas como recoger espigas. Bueno, ya les había llegado, quién sabe de qué manera la noticia, y dijeron, ese muchacho se nos deschavetó, fueron por él. Ahora que Jesús va al pueblo, la gente se pregunta, pero si este es el hijo del carpintero, este es el hijo de María, ¿cierto? ¿De dónde sacó la sabiduría? Porque todos saben que ese muchacho no tenía estudios especiales. Uno diría, San Pablo había estudiado en Jerusalén, en la escuela de Gamaliel. Este no. Era un muchacho educado en la vida, con la escuelita que había en la sinagoga y ya en las conversaciones con la gente, pero se ve que era un pelado que había adquirido mucha sabiduría. Y entonces la gente está preguntando, pero ¿quién es y de dónde saca esta sabiduría? No le creían, ¿por qué? Por su origen humilde, porque pensaban lo mismo que Natanael, que puede salir bueno de Nazaret, que puede salir bueno de Nazaret. Y entonces no le creían en él. Y dijo que no pudo hacer allí mayores cosas. Sí, dice, de todas maneras hizo algunos cuantos milagros. ¿Cierto? Y les dijo una cosa, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. ¿Cierto? Y no podía hacer ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Se maravilló de la falta de fe de ellos y salió a recorrer otros pueblos del entorno. Entonces ya nos damos cuenta que el resultado de esta primera parte de la misión fue entrar en sospecha, ¿cierto? Y en el desprecio de sus mismos familiares. Ese es el resultado que ha obtenido hasta ahora. Persecución por parte de los grandes, desprecio de ellos. Y los únicos que lo están acogiendo son los enfermos, la gente necesitada y los pecadores. Ahí está el grupo de seguidores, la gente más débil y más frágil del pueblo, porque son enfermos del cuerpo o del espíritu, o porque son marginados por cualquier motivo, o porque son considerados pecadores e indignos. Ahí es donde empezó a moverse Jesús, dijéramos que lo acogen como maestro. Y eso es bueno, ir entendiendo eso, ¿cierto? Y entonces se nos dice que él llamó a los 12. Estamos ya en el versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Mire, ya ha recogido, ¿cierto? Eh, a unos primeros discípulos.
¿cierto? Pescadores, un cobrador de impuestos, etcétera. Luego se nos dice que subió a un monte y allá en aquel monte ya conformó el grupo de los 12 y hasta menciona el nombre de ellos, ¿cierto? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar el evangelio con capacidad, con poder de expulsar malos espíritus. Es decir, para liberar al hombre de esa inclinación tan grande que tenemos todos al pecado, a la vanidad, al orgullo, a los rencores, a la soberbia, todo esto, a liberarnos de los malos espíritus. Aquí ya está enviándolos. Entonces, miremos la forma como envía a los 12. Les dio poder sobre los espíritus inmundos, versículo 7. Y es bueno recordar, uno a veces que piensa en los espíritus inmundos, nos han metido como si fueran unos espíritus que están y que se nos meten y nos ponen a hablar duro, grueso, que no sé qué. Esas son tonterías, son fantasías que no hay que hacerle caso. El mal espíritu es aquel que tenemos todos y que hay gente que permite que esos malos espíritus dominen su vida. Hay gente que organiza su vida por una codicia impresionante que tiene, por orgullo, por ansias de poder, para darle solución a un rencor que tiene, a una venganza. Es decir, esos son los malos espíritus y que a veces poseen la vida de las personas y la gente organiza su vida en función a esos malos espíritus que tiene. Eso es lo que llama corrupción. ¿Cierto? Que no le importa quienes sufran con tal de que yo consiga lo que quiero, plata, poder o lo que sea. Entonces es interesante que él llama a los 12 y los envía de dos en dos, dándole poder sobre los espíritus inmundos. O sea, dando capacidad de que los espíritus inmundos retrocedan ante su presencia. Que llegan los misioneros y el orgullo va cediendo, las venganzas van cediendo, el egoísmo va cediendo, etcétera. O sea, van retrocediendo los malos espíritus. ¿Cierto? Les ordenó que no llevaran nada por el camino, ¿cierto? Además de un bastón. Entonces, vamos viendo lo que sí pueden llevar y lo que no deben llevar. Entonces, primero que todo, van de dos en dos. Ahorita analizamos eso. Van de dos en dos. Que no lleven sino un, eh, un bastón. Que no lleven pan. Que no lleven alforja. Que no lleven calderilla, o sea, mochila, ¿cierto? Y ni calderilla en la faja, o sea, donde guardar el dinero y las cosas, sino que lleven un par de sandalias y una sola túnica. Entonces veamos la imagen de ellos. Van dos y van con bastón de sandalia y con una sola túnica. Y no llevan ni dinero, ni fiambre, ni mochila, ni ropa de muda, únicamente eso. ¿Qué nos muestra eso? Bastón, túnica y sandalia. Hay dos imágenes que se muestran con eso. Una, peregrinos, caminantes, lo de las sandalias. Eso es precisamente el símbolo que tiene la sandalia. Y lo del bastón también como caminante, pero al mismo tiempo de pastoreo. Ese es vestido de peregrino, pero también de pastoreo. Y de dos en dos, porque no va cada uno a mostrarse a sí mismo, sino que van a compartir con ellos una forma nueva de relacionarse los dos. O sea, el testimonio más grande que van a tener es la forma de relacionarse los dos, para que la gente vea en ellos una novedad. Y esa novedad ellos la van a presentar en nombre de Jesucristo. No sé si nos queda claro este sentido de lo que están haciendo, ¿no? Y la misión, lo que van a ir a compartir con el pueblo, no depende de los bienes que lleven, ni del dinero, ni de los recursos. Nosotros aquí estamos utilizando un recurso, un computador, y un computador es bueno, pero no podemos hacer que la evangelización dependa de un computador. Con computador o sin computador hay que evangelizar. Entonces, eso es útil, pero no es lo absolutamente necesario los recursos. Y es bueno que entonces entendamos qué es lo fundamental. Una vida comunitaria, ¿cierto? Y van simplemente, dijéramos, sin nada. Cuando van sin nada, uno sería la pregunta, ve, pero ¿por qué no pueden llevar pan? ¿Por qué no pueden llevar dinero? Si ellos van a un pueblo a compartir su experiencia del amor de Jesucristo, a invitar a la gente a creer que ya llegó el Mesías, a invitar a la conversión, a invitar
a una forma nueva de relacionarse y la gente ve eso. Y cuando llega la noche, ve, estos no han comido, no tienen dónde dormir, no hay plata. La pobreza de ellos va a despertar la solidaridad de los pueblos. Y eso es muy importante. Si ellos llegan con recursos, pues bueno, se fueron a pasar la noche a un hotel, ¿cierto? Tienen con qué comer, etcétera. Eso no mueve a la gente, ¿cierto? Pero si ven, estos vinieron aquí, están muy generosos, nos están hablando con una bondad, con una ternura, están despertando nuestra esperanza, tal cosa, pero no tienen nada. Para que el pueblo empiece, ¿cierto?, a gestionar su solidaridad. Yo creo que eso nos queda claro, el valor de la pobreza, ¿cierto?, de depender de Dios. Y depender de Dios es depender de la gente que tiene ojos para ver y oídos para escuchar. Entonces les ordenó, les dijo, cuando ustedes entren en una casa, quédense en ella hasta marcharse de allí. Mira qué tan importante. Quédense en esa casa hasta marcharse de allí. No nos olvidemos lo que hizo Jesús. Jesús llamó primero a unos pescadores, después llamó a los hijos de Zebedeo que estaban en la barca y con ellos se fue a, a la sinagoga y luego con dos de ellos fue a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. Allí estaba la suegra de Simón Pedro, ahí estaba enferma, hizo la curación y se quedaron en esa casa. Y esa casa se volvió la sede de la comunidad, ¿cierto? Allá en Betania va a tener otra sede, ¿cierto? Con Marta, María y Lázaro. O sea, él cuando llega a un sitio busca un núcleo familiar que es la puerta de entrada a ese pueblo. Pues la casa de Simón Pedro, ¿cierto? Y la casa donde estaba la suegra fue el sitio donde él empezó a evangelizar un pueblo y nos dicen que una cantidad de enfermos del cuerpo y del espíritu iban a esa casa. Incluso iban hasta fariseos. En un principio también a aprender a escuchar a Jesús. Ya después al ver a Jesús con las novedades que tenía, ya ellos se fueron radicalizando y ya no lo querían, ¿no? Pero ellos también iban al principio a esa casa. Entonces, eso es lo que le está diciendo a los discípulos, echen raíces con una familia, ¿cierto? Y desde ahí van a empezar a tener amistades, amigos, discípulos, lo que sea, pero no se pongan de picaflor a ir de una casa en otra, de una casa en otra, que eso se vuelve un turismo y no un echar raíces en un lugar. Pregunto, hágalo con una seña. ¿Este aspecto queda claro o no? Queda claro, bueno, listo. Entonces, continuemos. Si en algún lugar no lo reciben, ¿cierto? Si no lo reciben, márchense de allí sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Mire, si van a un pueblo, a una región, a una vereda, a un barrio y no lo reciben, pues que pero no nos llevamos ni el polvo. Es decir, no les sacamos nada a ustedes. No quisieron el evangelio, tranquilo, no les quitamos ni el polvo de los zapatos, ¿cierto? Ahí se los dejamos. Y yéndose de allí, ellos predicaron, invitaron a la gente a la conversión. Ya estoy en el versículo 12, ¿cierto? Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Aquí aparece por primera vez el aceite como un símbolo de, digamos, como lo que llamamos un sacramento de la unción a los enfermos, ¿cierto? Jesús no les había dicho que ungieran a los enfermos, ¿cierto? Pero el aceite es el signo de la medicina en muchos lugares del mundo, porque el aceite se utiliza mucho para la medicina. Recordamos que hasta en las parábolas del buen samaritano, el buen samaritano cuando ve al otro, entre otras cosas, le echa aceite, ¿cierto? Y lo va a montar en la cabalgadura, pero el aceite es signo de la medicina. Y entonces por eso ungían con el aceite a los enfermos y los curaban. Ya termina eso y nos dice que se enteró el rey Herodes. Ya es el hijo del otro rey. El otro rey era el que había perseguido a los niños cuando nació Jesús, pero ya han pasado como más de 30 años. Ya es uno de los hijos de Herodes el Grande. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Ya mucha gente hablaba de Jesús. Algunos decían,
Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros decían, no es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Apenas en este momento nos damos cuenta que ya decapitaron a Juan el Bautista. Lo único que sabíamos es que cuando pusieron prisionero a Juan el Bautista, Jesús empezó su misión y que Jesús fue por muchos lugares y todo, pero no nos contaron el momento en que decapitaron a Juan el Bautista. Ahora Herodes está diciendo, a este fue al que yo decapité. Y cuenta cómo fue y prestémosle atención. Dice de esta manera, es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. O sea, esa mujer antes estaba como esposa de el hermano de Herodes con Filipo, ¿cierto? Pero por alguna circunstancia dejó a Filipo y vino con Herodes. Uno puede imaginarse por qué. Herodes tenía mucho más poder que Filipo. Y esa mujer se ve que era amante del poder. Eh, y nos sigue diciendo, porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. O sea, Juan Bautista no tenía pelos en la boca. Ya recordamos todo lo que hizo para poner una alternativa al pueblo, que con tanto rito religioso y tanta cosa no había conseguido nada, entonces los sacó del templo prácticamente a empezar un proceso junto al río en el desierto. ¿Cierto? Y a Herodes también le cantó la tabla. Es un hombre que enfrentaba con claridad a todo el mundo y que a los mismos que venían a bautizarse, recuerden que les decía, ojo, raza de víbora, ¿ustedes creen que con el bautizo se van a librar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El que tiene 2 capas, dile al que no tiene, el que tiene comida, dile al que no tiene, y los cobradores de impuestos y nosotros no le cobren a nadie más de la cuenta, y los soldados no juzguen a nadie, no acusen a nadie y no acepten soborno. Es decir, era un hombre supremamente claro en su propuesta. Y a Herodes también lo tenía a raya, cuestionándole su incesto, ¿cierto? Entonces, Herodías, estamos en el versículo 19, aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes le tenía respeto a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, o sea, Herodes lo protegía de la mujer, ¿cierto? Y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Herodes lo escuchaba con gusto. Entonces, démonos cuenta que Herodes no es el malintencionado. El papá era demasiado violento y este también tuvo acciones violentas, pero escuchaba con agrado a un hombre que le reconocía su sabiduría, la justicia de lo que hablaba. Pero llegó el momento oportuno. Y el momento oportuno, ¿cuál fue? Cuando Herodes cumplió años y dio un banquete a los magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Esos 3 grupitos, magnates, tribunos y los principales, en cada Biblia los traducen muy distinto. ¿Pero qué quiere decir? El primer grupito, los magnates, como la gente con poder, la gente importante, ¿cierto? Algunos meten ahí también los jueces de la República, los grandes, ¿cierto? Los tribunos, ¿cierto? Algunos traducen como los oficiales del ejército, otros es donde ponen aquí a los jueces. Entonces, y los últimos, los principales de Galilea. Uno no sabe exactamente cuáles son los grupos que estaban, pero sí sabe que había una representación de toda la gente con poder, ¿cierto? De todos los que tienen poder a nivel político, a nivel jurídico y a nivel militar, ¿cierto? Y también la última parte, principales de Galilea, son la gente con buen apellido, por decir en la región, ¿cierto? Los nobles, etcétera. Entró la hija de Herodías, ¿cierto? Y se puso a bailar,
¿cierto? Y le gustó mucho a Herodes y a los comensales. Uno supone estos, bueno, no es por ahí nada, pero de estos bailes como árabes, tipo Shakira, podríamos decir, una muchachita adolescente, ¿cierto? Con movimientos bien excitantes, eróticos, lo volvió loco, ¿cierto? Danzó, lo gustó a ella y el rey entonces le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Miremos aquí sí la irresponsabilidad de él. Ante una muchachita que lo tenía fascinado, dice, pídame lo que quiera y yo se lo doy, ¿cierto? Es una irresponsabilidad impresionante. La muchacha, ahí le juró, todo lo que me pidas te lo daré hasta la mitad del reino, hasta la mitad del reino. Es una irresponsabilidad impresionante, ¿cierto? Y entonces la muchacha salió y le preguntó a la mamá. Uno ve que la muchacha no tenía criterio propio. Era una muchachita todavía sin madurez o dependía demasiado de la mamá o la mamá la tenía súper dominada, ¿cierto? Y le dijo, mamá, ¿qué pido? Y ella le dijo, pues la cabeza de Juan el Bautista. Ese no lo pensó dos veces. A esa señora no le interesaba medio reino, porque se ve que estaba gobernando toda la nación. Herodes era un pelele de ella. Era un pelele de ella. Ella era la que lo dominaba así. Y aquí se nota que este rey no tenía criterio. ¿Cierto? La cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, la muchachita le dijo, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Entonces, aquí alcanzamos a percibir que lo hizo no por maldad, sino porque pudo más el que dirán, pudo más una palabra dada irresponsablemente, pudo más su juramento. Entonces se traicionó a sí mismo, traicionó su conciencia. Al instante mandó el rey a uno de sus guardias que le trajera en una bandeja la cabeza de Juan. El otro fue, lo decapitó en la cárcel y le trajo la cabeza en la bandeja. Y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. No se la dio a Herodes, a la mamá. Es que es interesante que la que tenía la autoridad era la señora, no él. Al enterarse sus discípulos, los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Entonces, vamos en el 29 y vamos a analizar lo que hemos leído hasta ahora. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hemos leído hasta ahora? Después de que Jesús vio que no podía hacer nada en el pueblo, se fue, ¿cierto? Por distintas aldeas y ya envió a los discípulos en misión. Entonces, mire, Jesús ha mandado a sus discípulos a una misión. Son los primeros misioneros del reino del Nuevo Testamento, digámoslo así. Son los primeros misioneros. Y cuando ellos salen a misión, nos cuentan cómo murió el último misionero del Antiguo Testamento, Juan Bautista. Entonces, mire que hay una comparación muy interesante, ¿cierto? Salen los primeros misioneros y ahí se nos recuerda cómo murió el último misionero, el último profeta, el que le había preparado el camino al Señor, ¿cierto? Entonces, entrega su vida y cuando entregó su vida, ¿cierto? Ya estos salieron a misión, ¿cierto? Recordemos, no sabemos en qué momento lo habían matado, pero se recuerda en este momento. Ellos debían salir sin pan, sin comida, ¿cierto? Y aquí Juan el Bautista está haciendo el banquete, la comida. ¿Con quién está compartiendo el pan? Con los grandes de la política, de los militares, de las, ¿cómo es que se llama? De los tribunales de justicia, ¿cierto? Es decir, la gente más importante, con ellos está compartiendo el banquete del poder, el banquete de su cumpleaños. ¿Cuál es el fruto del banquete de Herodes? La muerte del profeta. Entonces, podríamos decir que el banquete de Herodes es el banquete que produce la muerte, ¿cierto? A los mensajeros del Señor. Es un banquete de muerte.
Eso es para que relacionemos bien los dos relatos, que los mezcla bien el Evangelio. Entonces, ¿cómo va a seguir el relato? Después de que nos cuentan cómo murió Juan en el banquete de Herodes, nos dicen qué pasó con los misioneros. Entonces nos vuelven a hablar de los misioneros, ¿cierto? En el versículo 30 nos dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aquí el escrito no entra en detalles, lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recordemos a que habían salido a anunciar el Evangelio, ¿cierto? A invitar a la conversión y con poder de expulsar malos espíritus. Es decir, que los egoísmos y los malos espíritus retrocedan, ¿cierto? Entonces, apenas le dicen lo que han hecho y lo que habían enseñado, él les dice, vamos también nosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, ¿cierto? Porque los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Mire, este relato, prestémosle atención. ¿Cierto? Vamos a descansar a un lugar solitario, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo para comer. No nos olvidemos que cuando los parientes de Jesús van a buscar a Jesús porque les parece que Él está fuera de sí, nos habían dicho lo mismo, que no tenía tiempo para comer. Entonces, eso de no tener tiempo para sí mismo y estarle dedicando el tiempo a los demás, ¿cierto? Es una cosa que era una locura en Israel. Es decir, ¿quién por servirle a los demás no tiene tiempo para sí mismo? No tienen tiempo para comer. Entonces los está invitando a un paseo. Algunos dicen que era un retiro espiritual, que ¿cuál retiro espiritual? Es un retiro espiritual. No tienen tiempo para comer, vamos a un lugar solitario y allá comemos y descansamos. Es un descanso en un lugar solitario. Eso no era un retiro espiritual, ¿cierto? Entonces, eh, en el versículo 32 nos dice que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Observemos el relato. Salieron ellos en una barca, salieron en una barca, la gente se entera que salieron en una barca, quién sabe cuánto tiempo tardarían en llevarle la noticia, y de todas las ciudades salieron, corrieron y llegaron primero que ellos. Uno se da cuenta que esta forma de contar es una exageración, simplemente. Eso no pudo ser de esa manera. Pero eso no es mentira, es una forma de hablar, así como cuando uno dice, ves que me están persiguiendo como 1000. No, no eran como 1000, serían 15 o 20. Pero eso no es una mentira decir que eran como 1000. Es decir, es que era mucha la gente que estaba persiguiendo. Así como nosotros dijimos 1000 gracias, pero por favor no me las dé una por una, porque eso es mucho, ¿cierto? Y con una vez que me la dé, basta. Entonces, para que nos demos cuenta que hay una forma de escribir exagerada, pero que muestra una realidad muy importante. ¿Cuál es la realidad que muestra? ¿Cierto? Que los discípulos que fueron de dos en dos lograron motivar a los pueblos. ¿Cierto? Que en los pueblos ellos estaban hablando de Jesús de Nazaret, de la buena noticia, de que vino la salvación, de que Él es el Mesías, de que todo lo que ellos estaban anunciando. Y la gente quedó motivada. Y entonces vinieron a buscarlos. No dice que vinieron a buscar a Jesús, no, lo dice en plural, a ellos, porque también están buscando a los misioneros que fueron a su pueblo. Mire, cuando nosotros hablamos de Jesús, ¿cierto? No solamente estamos hablando de él, sino que estamos mostrando un rostro de Jesús. Y hay gente que a veces muestra un rostro de Jesús horrible, como un juez, como una persona que nos castiga con cualquier error que nosotros cometamos, etcétera, etcétera. Hay otros que muestran un rostro de Jesús y de Dios muy misericordioso, un Padre comprensivo, tierno,
que conoce nuestra debilidad, que no nos juzga, que nos entrega a su Hijo para salvarnos, etcétera. Pero el testimonio de los misioneros es muy importante porque es el rostro de los misioneros como comunidad y como personas lo que refleja el rostro de aquel del que estamos hablando. Entonces, mire que entre nosotros, si hablamos, hay unos que hablan de Jesús de una manera y otros hablamos de otra manera. Todos estamos hablando de Jesús, todos hablamos del Evangelio, todos hablamos de lo que Él hizo, de lo que Él nos pidió, pero hay algunos que lo hacen como una cantidad de normas que si no lo hacemos nos vamos para el infierno. Y hay otros que estamos viendo en Jesús es un proyecto de vida, una manera nueva de ser humanos en esta historia tan conflictiva, que no vino a condenarnos, sino a educarnos para que aquí, en medio de esta situación tan dura y tan difícil, aprendamos a ser hermanos. Pero quiero insistir, es en la importancia del testimonio de los misioneros. Entonces, mire que dicen que llegaron de todas las ciudades un montón de gente. Y sigamos el relato. Ellos no tenían tiempo para comer. Veamos que el tema de la comida sigue siendo el tema central. Ve, aquí se me perdió. Pero aquí se me perdió. Ya, listo. En el versículo 30 dice que ya Jesús y los discípulos al desembarcar, ¿cierto? Vieron una multitud enorme y Jesús sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Sí. Tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, ¿cierto? Y entonces se puso a enseñarles. Este texto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos muestra la actitud de Jesús frente a un pueblo abandonado. Cuando dice ovejas sin pastor, es una crítica profunda que le está haciendo a los dirigentes del pueblo, que no están pastoreando, ni los sacerdotes, ni los maestros de la ley que debieran enseñar, debieran orientar, debieran mostrar el rostro de Dios, pero ya se nos ha dicho desde la sinagoga que ellos hablan sin autoridad. Y ellos lo que están es manipulando la fe del pueblo y manipulando el conocimiento de la escritura, pero para el beneficio de los mismos dirigentes espirituales. Han vuelto de la fe del pueblo un negocio, un terrible negocio, ¿cierto? Y los líderes políticos ya nos acaban de mostrar, están banqueteando entre ellos y su banquete produce muerte, produjo la muerte de Juan el Bautista, ya lo han perseguido. Entonces, el pueblo no puede confiar ni de los líderes espirituales ni de las autoridades políticas. Uno a veces mira las realidades de nuestro pueblo y vale la pena que nos preguntemos si nosotros sentimos que estos pueblos nuestros están bien orientados, que hay un pastoreo bien orientado, ¿cierto? O si vemos que la historia de Colombia ha mostrado que es un pueblo sin pastor. Hay nuevas esperanzas, no hay nuevas esperanzas. Yo creo que todos nosotros estamos muy contentos con el pastoreo de Francisco, ¿cierto? Y lo que se está presentando como novedad, ¿cierto? Cada quien de los anteriores también presentó lo mejor de sí mismo, pero ahora parece que se estuviera abriendo una dinámica muy distinta, ¿cierto? Y entonces, bueno, que aprendamos a mirar a nivel religioso, a nivel político, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo está el pueblo? Jesús vio el suyo como oveja sin pastor. Bueno, se nos dice que él se puso a enseñarles largamente. Y luego va a venir el relato de lo que fue, lo que llamamos nosotros la multiplicación de los panes. Pero entonces no lo vamos a detallar aquí. Pero sí les voy a pedir a ustedes encarecidamente que lean ese texto y miren el proceso. Y miren el proceso. Cuando Jesús siente compasión de ellos y se pone a enseñarles largamente cómo reaccionan los discípulos, qué le dicen a Jesús, Jesús qué contesta, qué entendieron ellos, cómo sigue. Veamos todo el proceso hasta que termina lo de la multiplicación de los panes. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que lean eso bien en detalle, pero que sigan leyendo todo el capítulo 6 hasta el final. ¿Cierto? Hasta el final, porque dentro de 8 días, iba a decir mañana, ¿cierto? Dentro de 8 días vamos a terminar esto,
¿cierto? Y Dios mediante terminamos todo el capítulo 6, ¿cierto? Después tendremos otras semanas. Yo no sé si logremos empezar el 7 dentro de 8 días o no. Puede ser que sí, pero después le vamos a dedicar quizás unos 2 jueves más, o sea, faltarían por ahí unos 3 jueves para analizar hasta final del 8. Entonces, ustedes pueden ir leyendo esos capítulos, el 6, puede ser que lean también el 7 y el 8, pero este detallito de la multiplicación de los panes, dedíquenle tiempo, escriban, subrayen, conversen con amigos, con amigas, con familiares, traten de sacarle el mayor provecho posible al texto de la multiplicación de los panes. Quedamos claros en esa tarea, ¿cierto? Bueno, entonces siempre alcanzaron a reunirse, que como 16 personas, más o menos. Está un poco débil el grupo, habíamos sido más. Si ustedes saben de algunas personas que se conectaban y no se han conectado ahora, les agradezco que les recuerden que ya comenzó el grupo, que les compartan lo que vimos ahora, a ver si de pronto se recuperan algunos que pueden estar quizás distraídos y no saben o ver qué pasa. Todo caso, por los 16 le damos gracias al Señor, ¿cierto? Y pidámosle que nos ayude a seguir penetrando con cariño, con gusto, el, pues, este misterio del Evangelio y lo que estamos tratando con Marcos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en Como el era en un principio. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, bueno, si quieren prender algo, micrófonos, conversamos, nos despedimos, ya terminó la reunión, ya no